es una investigación que nosotros venimos realizando sobre mujeres en la historia de la ciudad de Veracruz. Hemos estado abarcando desde la fundación de la ciudad hasta la primera mitad del siglo XX, pero este libro incluye la primera mitad del siglo XX, la participación de las mujeres en la construcción de la historia de esta primera mitad del siglo XX. Sí, un poco se revisa el antecedente, que es el 19, para poder entender la dinámica que ya traen las mujeres, porque si algo tuvo el puerto de Veracruz, que fue un lugar de vanguardias, y la educación tuvo tremenda relevancia. Una de las primeras escuelas del normal superior se instituyó en Jalapa, y la primera egresada es veracruzana. Entonces todas estas normalistas que se formaron, pues se dedicaron a educar a generaciones importantes de veracruzanas. Entonces tomamos un poquito de esa etapa para ya arrancar fuerte el siglo XX. Concretamente en este libro empezamos con la invasión de 1914. Es con lo que abre el capítulo, con lo que se inicia el siglo XX, que es la época de la revolución. Entonces nosotros lo que intentamos destacar es la participación femenina durante la invasión americana. Al haber heridos en la ciudad, pues las mujeres, muchas de ellas salen a rescatar heridos, otras mujeres vinieron del interior del país a manifestarse en contra de la invasión yanqui. Entonces hay como que mucha movilización de las mujeres en el espacio público. Entonces es una forma de participación en el espacio público, pero no obstante ellas todavía en ese entonces no tenían derechos civiles, o sea, no tenían derecho al voto ni a ser votadas. Y digamos que esta movilización femenina que se da en la revolución empieza como que a sembrar la semilla para que a lo largo de la década de los 20 y de los 30 las mujeres empezaran a luchar por sus derechos. Y justamente en este libro es lo que intentamos destacar, cómo las mujeres, después de estar en el siglo XXIX en el ámbito privado de la esfera doméstica, porque decían que su deber ser era el ángel del hogar, cómo a partir de la Revolución Mexicana ellas empiezan a ser partícipes del espacio público y empiezan a luchar por derechos civiles y derechos políticos que les habían sido negados por siglos. En este caso, en la defensa del 14, vemos a las normalistas, vemos a las por ejemplo, las Josefinas, que forman el banco de sangre perteneciente a la Cruz Blanca Neutral, o la Cruz Roja, o las mujeres de la Cruz Roja, o muchas otras mujeres anónimas que están dando la cara ante la serie de situaciones que se presentan. Sin embargo, pues sí, siguen siendo madres de familia, esa doble, triple jornada que conocemos, ¿no? Concretamente de esta primera mitad del siglo XX yo creo que empezamos desde antes del 2013, como desde el 2014, fueron 4 años de trabajo, o sea, empezamos en el 2012 aproximadamente, para el del siglo XX, o sea, esta primera mitad del siglo XX. Y sí es un trabajo arduo porque hemos consultado muchos archivos y bueno, yo quiero aprovechar este espacio para agradecerle a Berta Huet Malpica y a la señora también Berta Malpica de Agüed por las facilidades que nos otorgaron para consultar las joyas que tienen aquí en la hemeroteca del dictamen, que es el decano de la prensa nacional. Entonces les estamos profundamente agradecidas. Además, la Gorda se encargó de digitalizar toda la hemeroteca, nos la enseñó el otro día, la tiene súper bien, la tiene preciosa, le tiene un respeto a todo ese material que pues está parte de la historia de Veracruz ahí. Entonces consultamos la hemeroteca, consultamos archivo municipal, el archivo judicial, el archivo general de la nación, el archivo del estado de Veracruz, muchos censos, muchos padrones y aparte bibliografía, porque desde el siglo pasado las mujeres empezaron a escribir también la historia. Generalmente la historia había estado dominada por el género masculino y eran los hombres los que se encargaban de escribir la historia. Entonces tenía una mirada masculina y los que se destacaban eran personajes masculinos. Entonces desde el siglo pasado
historiadoras de todo el mundo empezaron a cambiar la mirada y empezaron a rescatar pues, la historia de las mujeres. Y entonces nosotros empezamos a trabajar en Jalapa con un grupo de investigadoras que se dedicaban a hacer la historia de las mujeres en Veracruz. Y fue ahí que nosotros nos iniciamos en este camino de la historia de las mujeres. Entonces ya hay bibliografía publicada sobre lo que pasó en México, sobre lo que pasó en Estados Unidos, con lo que se pasó en otros países respecto a la historia de las mujeres. Y fuimos bordando el texto a partir de esta bibliografía con todas las fuentes que fuimos encontrando en los archivos. Y además de los archivos que, bueno, como por ejemplo la hemeroteca del dictamen o el archivo judicial o el archivo municipal, en fin, todos estos archivos localizamos documentos personales que le enriquece porque hablan en primera persona y pues esto te da material como más palpable, más objetivable y también material fotográfico, que hay de verdad bellezas porque la fotografía ya entra por el puerto de Veracruz a México. Entonces hay fotógrafos maravillosos y hay muchas familias que atesoran este gran siglo XX. Claro, o sea, por ejemplo, esto es Villa del Mar, sí. También esto es Villa del Mar, o sea, son fotos muy bonitas que, como dijo Marisa, por ejemplo, esta es de la colección de Manuel Muslera, esta foto de Villa del Mar, y como Manuel Muslera que tiene cosas maravillosas, hubo muchas personas, muchas familias que nos confiaron su... Comentarles, son alrededor de 200 páginas o más. Son más de 200 páginas, son 334, y sí queremos decir que están incluidas muchas fotos, pero también toda la esfera social. O sea, no es nada más un libro de un sector de la sociedad. Sí. Quisimos integrar en este microcosmos de estas 5 primeras décadas tanto a las inquilinarias que lucharon por sus viviendas, viviendas justas con salarios justos, como a las cristeras, como a las prostitutas, como a las anarquistas, como a las religiosas, como a las burguesas. O sea, es un libro que intenta integrar a toda esta diversidad social que vivió en estas primeras 5 décadas del siglo XX y que pues, entre todas pues, se fue construyendo, entre todas y todos se fue construyendo la ciudad. Hago hincapié en el todas, pues porque generalmente siempre se dice que fueron ellos los que participaron y nosotros lo que estamos diciendo que fueron ellos, pero también ellas, las mujeres. No es polarizar, no hacer una historia no polarizada, finalmente esa no es la finalidad, pero sí darles visibilidad, es la intención. Y da mucho material en el tintero, ¿no? Para próximo. Este está siendo muy bien recibido, se editó en abril. Acaba de salir, está ahora sí que recién salido del horno. Ayer lo fuimos a presentar a la Feria del Libro en Jalapa y nos dicen que está volando, se está vendiendo muy bien. Entonces, pues cualquiera que esté interesado en comprarlo, en adquirirlo, pues que sí lo compren porque sí ha tenido muy buena recepción. ¿En qué lugares se puede conseguir? Se puede conseguir en La Malinche, que está en Plaza Santana. Es un salón boutique. Es local 23. Es en local 23 en Plaza Santana, frente a Plaza Las Américas. ¿Y en algunas instituciones como culturales, como IBEL o la Casa Hugo? Pues todavía en este momento nada más sería ahí en La Malinche, pero estamos próximamente por ubicar en otro espacio. ¿No tendrás tú un teléfono? Sí, le puedo dar un teléfono a los 2299 8253 41. Si nos lo pueden poner luego ahí en... Sí. O le doy otro, 2299 82 53 42. ¿Y alguna página de...? ¿No tiene? No tenemos página, pero sí sería conveniente, ya sí lo haremos. Sí. Una página de Facebook, por supuesto, sí lo haremos. Muchas gracias. El próximo sería, ya lo están planeando, sería la otra mitad
Ya lo tenemos escrito, ya está la investigación y empezamos desde la fundación, porque bueno, generalmente cuando se habla de la conquista y cuando la fundación de la ciudad aparecen nada más figuras masculinas, no obstante cuando empezamos a investigar nos damos cuenta que muchas mujeres venían con los hombres a esta empresa de la conquista, pero pues los nombres de ellas y la participación de ella ha quedado anónima o estereotipada como brujas, como prostitutas, como... Entonces nosotros a través de la investigación hemos como que desmontado el sentido de cómo las representan las fuentes y cómo en realidad pues, eran mujeres que muchas veces igual eran estigmatizadas como brujas, pero que se dedicaban, por ejemplo, a curar con hierbas a los heridos o a personas que padecían alguna enfermedad. Entonces empezamos desde la fundación, siglo XVIII, y luego nos vamos a la independencia, que encontramos a muchas mujeres, que Veracruz estuvo sitiado mucho tiempo por los insurgentes, entonces padeciendo enfermedades, en hambre, porque los abastos no llegaban, hasta bien entrado el siglo XIX, cuando los insurgentes toman la ciudad y los españoles se van a San Juan de Ulúa y empiezan a bombardear la ciudad, pero hay mujeres que hasta ese entonces se quedan resistiendo en el puerto. Y ya luego pasamos al siglo XIX en la ciudad. Entonces, te digo, y todo es rescatando la participación femenina en estas épocas. No, pues agradecerles el espacio, a ti, Gerardo, a Berta Agüed, a Berta Malpica, y en general a todo el equipo del dictamen, ¿no? Que nos están abriendo este espacio y sobre todo decir que este libro es para Veracruz, ¿no? Es por Veracruz y para Veracruz. Les preguntaba qué época les hubiera gustado, que tantos han mimetizado en esta historia, vivir, Adriana, por ejemplo. Pues a mí me hubieran gustado los 20. ¿Y por qué motivo? Porque es una época en que, por ejemplo, en el siglo XIX las mujeres no tenían derechos políticos, pero tampoco tenían derechos civiles. O sea, las mujeres no podían heredar, el acceso a la educación estaba todavía un poco limitado, el divorcio no existía a lo mejor la separación de la convivencia, pero desde un punto de vista legal no existía, y el poder sobre los hijos lo tenía el marido. Entonces fue una época de mucha represión para las mujeres. Y en los años 20 las mujeres empiezan a pelear más un poco por sus derechos y a tener más derechos tanto civiles como políticos. Entonces es una época como que las mujeres empiezan a trabajar, empiezan a estudiar, empiezan a escribir, empiezan a tener una voz. Entonces por eso es la época que más me gusta. Sí, yo creo que también los 20. Sin embargo, bueno, todas las etapas son interesantes, porque por otra parte tenemos el periodo de las sufragistas y encontramos a mujeres aguerridas que tienen como muy claro el peso y se hicieron lo indecible por hacer valer sus derechos, que finalmente no lograron en su momento, pero fueron pioneras las veracruzanas, en específico las de la ciudad de Veracruz, en muchos campos. Entonces sí es de llamar la atención. Y bueno, pues las cristeras, hay muchos momentos importantes, realmente mujeres tremendamente valiosas a lo largo de la historia de la ciudad. Y bueno, pues en los 40 tenemos una doctora en historia que fue Ida Rodríguez Trampolini, pionera, ¿no?, de las universitarias más valiosas.